Qué bueno que llegaste. Esta noche, entre rezos y campanas, despiertan los pecados del pasado, muros que respiran oraciones viejas. Dicen que en ciertas iglesias la fe también puede doler. Apaga las luces, escucha con calma. Vamos allá. La iglesia de San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco. Cuando uno es de Guadalajara, hay historias que crecen junto con el ruido de las campanas. Y entre todas, hay una que nadie se atreve a repetir de noche. Me la contó Luis, un hombre de aquí, de unos 40 años, que trabajó un tiempo como velador cerca del Hospital Civil Viejo, justo junto a la iglesia de San Juan de Dios. Ustedes dirán si es locura, pero ahí pasan cosas que ni los rezos alcanzan a tapar. La iglesia de San Juan de Dios en Guadalajara se levantó en el siglo XVIII, junto al antiguo hospital de los Hermanos Hospitalarios. Los más viejos dicen que ahí se curaba el cuerpo y el alma, pero cuando el hospital cerró sus puertas a medianoche, por última vez, no todos los pacientes se fueron. Luis me explicó que la iglesia se queda casi vacía después de las 9. Afuera, el mercado baja cortinas, las calles huelen a aceite y pan dulce, y solo el sonido de las campanas se queda flotando entre los callejones. Ahí empezaban sus turnos. Yo entraba al rondín con linterna y radio, siempre el mismo recorrido: el atrio, el corredor lateral y la puerta trasera del templo. Al principio, todo normal, me dijo. Pero a la semana empecé a oír los rezos. No eran voces fuertes, ni cantos de misa. Eran susurros, apenas un hilo de aire. Decían, por los enfermos, por los desahuciados. Y luego un nombre, distinto cada noche. Luis pensó que eran monjas del hospital rezando, pero al asomarse al pasillo no había nadie. Solo velas apagadas y el eco del agua cayendo de una gotera. Se me erizó la piel, solo de pensarlo, me dijo. Y eso que solo era un rezo, pero se sentía triste. La segunda semana vio la figura negra. Dice que venía del altar caminando despacio, con un rebozo que apenas rozaba el suelo. No se oían pasos, pero sí el arrastre del aire. Luis apuntó la linterna. La luz no lo tocó. Era como si la sombra tragara el reflejo. Buenas noches, alcanzó a decir. La figura se detuvo. No giró, no habló, solo siguió caminando hacia el corredor y se desvaneció al pasar junto a una columna. Luis salió corriendo hasta la calle. No volvió en 3 noches. Cuando al fin regresó, uno de los guardias más viejos le dijo: «Ya la viste, ¿verdad?» «¿A quién?» «A la madre del ala norte». Ahí fue cuando entendió que no era el primero,
Otros veladores ya habían renunciado por lo mismo. Algunos decían que la mujer se aparece rezando por los que mueren solos y otros juraban que la sombra entra al hospital cada medianoche. Luis empezó a preguntar y poco a poco los enfermos mayores le contaron la historia que corre entre pasillos. Hace muchos años, cuando el hospital todavía funcionaba, una madre llevó a su hijo con fiebre. No tenía dinero para las medicinas y los doctores le dijeron que solo un milagro lo salvaría. Esa noche se quedó en la iglesia rezando sin parar. El muchacho murió antes del amanecer. La mujer no lloró, solo se arrodilló y siguió rezando, como si no se hubiera enterado. Las monjas la dejaron ahí. Al otro día ya no estaba, pero al caer la noche, los rezos regresaron. Desde entonces, dicen que su alma no se fue, que se quedó rezando por todos los que mueren ahí sin familia. Y cuando alguien entra de noche, ella reza junto a él. Una madrugada, Luis decidió quedarse a grabar. Colocó su celular en el altar y esperó. Pasaron minutos, luego una hora, nada. Solo el zumbido del foco y el tic-tac del reloj del campanario. Hasta que el viento se detuvo. Y entonces lo oyó. Por los enfermos, por los desahuciados. La voz salía del costado, suave, lejana, como si viniera del piso. El teléfono comenzó a vibrar. Luis lo tomó y apuntó la cámara al pasillo. Por un instante, solo un parpadeo, vio la sombra de una mujer arrodillada frente a la cruz. Y en la pantalla, las velas estaban encendidas, aunque en la realidad seguían apagadas. Cuando revisó el video, no había nada, ni voz, ni luz, ni sombra, solo el sonido del viento y una frase al final, apenas audible: por mi hijo. Luis me enseñó ese clip y aunque no se veía nada, el silencio del audio pesaba más que cualquier prueba. Yo no creo en fantasmas, pero sí en las culpas que no se mueren. Tal vez eso es lo que queda ahí. Un rezo que no alcanzó a llegar. Y es que si uno lo piensa, la iglesia de San Juan de Dios ha visto pasar miles de enfermos, promesas, llantos. Quizá los que algunos llamaron apariciones no son almas queriendo espantar, sino dolores queriendo descansar. Luis todavía trabaja en Guadalajara, pero nunca volvió de noche al templo. Dice que cuando pasa por ahí, baja la voz sin darse cuenta. Y que si el viento sopla en dirección al hospital, todavía se escucha ese rezo viejo, desgranado, por los enfermos, por los desahuciados. Yo no sé si fue imaginación, eco o fe, pero cada ciudad tiene sus heridas y algunas siguen rezando por sí mismas. La monja del convento de la Concepción, Ciudad de México. El convento de la Concepción se encuentra en el corazón de la Ciudad de México, en la calle de República de Brasil. Fundado en el siglo XVII, fue hogar de religiosas que dedicaban sus vidas a la oración y el sacrificio. A lo largo de los siglos, las paredes del convento han guardado
innumerables secretos, algunos de los cuales jamás deberían haber sido revelados. La historia de la monja del convento de la Concepción es una de esas historias. La calma de la tarde se sentía en el aire. Las campanas del convento sonaban con suavidad, marcando el ritmo de la vida religiosa que ahí se llevaba. Pero había algo extraño en la atmósfera, algo que no encajaba. Una tarde fría de otoño, las hermanas del convento comenzaron a notar la presencia de una figura solitaria que rondaba los pasillos. Nadie la había visto antes, ni sabía de su existencia. Su hábito negro y su rostro pálido eran lo único que alcanzaban a distinguir en la penumbra. La figura parecía caminar sin hacer ruido, siempre a lo lejos observado desde las sombras. En ese entonces, un estremecimiento recorrió los pasillos. Los murmullos entre las hermanas crecieron. Algunas decían haber sentido una presencia extraña cerca de sus celdas, como si alguien las mirara fijamente en la oscuridad. La sensación era inconfundible. El miedo estaba presente, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre ello. El convento de la Concepción siempre había sido un lugar de tranquilidad. Las monjas pasaban sus días entre oraciones y trabajos, como siempre había sido. Sin embargo, algo cambiado. Algo que ni siquiera la luz de las velas podía disipar. Una noche, mientras las monjas se preparaban para el oficio de las horas, la figura apareció nuevamente. Esta vez, sin previo aviso, apareció al final del pasillo, justo antes de la entrada a la iglesia. Las hermanas, al verla, se quedaron en silencio, congeladas por el miedo. Nadie se atrevió a moverse. Nadie dijo nada. Solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas rompía el silencio absoluto. La figura se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Su presencia parecía llenar el aire con una tensión indescriptible. Y en ese instante algo se rompió. Un crujido fuerte, como el de madera envejecida, resonó en el convento. La figura comenzó a caminar hacia ellas, lentamente, sin prisas. Cada paso que daba parecía retumbar en el suelo, aunque su caminar era tan suave como el de una sombra. El miedo se apoderó de las monjas. Una por una comenzaron a retirarse sin atreverse a mirar atrás. La figura desapareció tan misteriosa como había llegado. Nadie sabía qué había sucedido, pero algo había cambiado en el convento. Desde esa noche, las monjas nunca volvieron a ser las mismas. Después de aquella noche, las hermanas del convento intentaron seguir con su vida diaria, pero algo había alterado el ambiente. Un aire denso y pesado parecía envolver todo el convento. Las velas parpadeaban sin razón, y el frío, a pesar de ser un cálido día de primavera, nunca se iba. Las monjas comenzaron a sentirse observadas constantemente. Algunos dijeron que oían pasos detrás de ella, pero al volverse no había nadie. Otros aseguraban haber visto destellos de una figura en las esquinas de sus ojos, pero cuando miraban de frente, la figura ya no estaba. El lugar
antes lleno de tranquilidad, se había convertido en una prisión de incertidumbre. Cada noche el miedo crecía más y más. El convento que antes había sido un refugio de paz, ahora se sentía como un lugar maldito donde las sombras tomaban vida propia. Una noche, hermana Clara, una de las jóvenes del convento, fue la primera en escuchar la voz. Estaba en su celda leyendo en la penumbra cuando oyó un susurro bajo, casi inaudible, proveniente del pasillo. Era como un murmullo lejano, como si alguien estuviera rezando en voz baja. Decidió levantarse, pensando que alguna otra hermana necesitaba ayuda. Cuando abrió la puerta de su celda, el aire frío la golpeó y pudo ver cómo las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por las luces débiles de las lámparas. ¿Quién está ahí?, preguntó Clara con voz temblorosa. El susurro cesó por un momento. El convento volvió a sumirse en un silencio inquietante. Clara se acercó al pasillo y a medida que caminaba, los murmullos volvieron más claros, más cercanos. Podía sentir el peso de la presencia extraña a su alrededor. Algo le estaba observando. Con cada paso que daba, el aire se volvía más espeso, casi irrespirable. Las luces de las lámparas parpadeaban más rápido, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Cuando Clara llegó al final del pasillo, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Una figura, las mismas de antes, estaba allí, de pie, en el umbral de la iglesia. Su hábito negro, su rostro pálido y los ojos oscuros que parecían atravesar su alma. La monja no dijo nada, solo permaneció allí, inmóvil, mirando fijamente a Clara. El terror invadió el cuerpo de Clara. No podía moverse, no podía gritar. Era como si su voz hubiera sido arrancada de su garganta. Todo lo que podía hacer era observar. La monja levantó lentamente su mano, señalando hacia la iglesia. El gesto era tan lento, tan calculado, que parecía más una orden que un simple movimiento. Clara, paralizada por el miedo, comenzó a caminar hacia la iglesia. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes, aunque ella sabía que nadie más podría oírlas. La monja la guiaba, con su presencia fría y siniestra, como un espectro. En el interior de la casa de la iglesia, las luces brillaban con una intensidad inusual. La atmósfera estaba cargada, como si el lugar estuviera esperando algo. La monja, sin decir palabra alguna, la llevó hacia el altar, donde las velas se apagaron en cuanto Clara se acercó. El frío se intensificó aún más, hasta el punto de que el aliento de Clara se podía ver en el aire. Y entonces la monja habló. Su voz era un susurro rasposo, como si viniera de una garganta olvidada. No deberías haber venido aquí, dijo con una calma inquietante. Clara, aterrada, retrocedió, pero algo la mantenía inmóvil. Las sombras de la iglesia parecían moverse a su alrededor, como si tomaran forma rodeándola. La monja la observaba, y Clara podía ver en sus ojos una tristeza profunda, casi desesperada. Este lugar está maldito, susurró la monja, y tú has despertado algo que no debería haberse movido.
La sensación de terror envolvía todo el convento. Clara, paralizada por las palabras de la monja, sentía como su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La atmósfera se volvió más densa, más opresiva, como si el aire mismo estuviera absorbido por una fuerza invisible. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara, su voz quebrada por el miedo. Los ojos de la monja se clavaron en ella y un suspiro pesado escapó de sus labios. La figura de la monja comenzó a disolverse lentamente, como si fuera una sombra que desvanecía. «Tienes que salir de aquí», dijo la monja en voz baja. Pero Clara, como un eco distante, su rostro, aunque lleno de desesperación, también parecía emitir una profunda tristeza, una tristeza que parecía pesar siglos. El suelo crujió bajo los pies de Clara, como si todo el convento estuviera a punto de derrumbarse. La iglesia comenzó a resonar con un sonido bajo, como el rugir de una tormenta lejana. Pero no era una tormenta común, era el sonido de algo antiguo, algo que había estado dormido por siglos y ahora despertaba. La monja extendió su mano hacia Clara, su dedo señalando hacia el altar. «Lo que has desatado», susurró, «es lo que estaba destinado a quedar sellado». Con miedo, Clara miró al altar y en ese instante algo brilló en la oscuridad. Un antiguo relicario apareció en el centro del altar, rodeado por una luz tenue y amarillenta. Clara sintió un impulso irrefrenable de acercarse. No podía entender por qué algo la llamaba. Mientras se acercaba al relicario, las sombras parecían intensificarse, envolviéndola por completo. Un frío helado la recorrió. El relicario parecía emitir un susurro, una vibración que solo Clara podía escuchar. Cada paso que daba hacia él la sentía más pesada, más atrapada, como si el convento estuviera reclamándola, como si ella fuera parte de un ciclo que no podía romperse. Al tocar el relicario, una visión sombría apareció ante sus ojos. Vio a la monja, pero no era la misma. Su rostro estaba marcado por el dolor, por el sufrimiento de una existencia atrapada entre dos mundos. El convento había sido su prisión y el relicario su condena. «Es mi culpa», murmuró la monja, su voz retumbando en los oídos de Clara. «El convento me encierra, pero no soy la única». Las luces de la iglesia comenzaron a parpadear frenéticamente. Las sombras que antes rodeaban a Clara comenzaron a moverse, tomando formas extrañas, figuras que se estiraban hacia ella, queriendo atraparla. El relicario comenzó a emitir una luz cegadora. Todo comenzó a desmoronarse. Las paredes de la iglesia crujieron y el convento entero pareció temblar. Clara no podía moverse. El miedo la paralizaba. La monja la miraba con ojos llenos de tristeza insondable. «Solo hay una forma de liberarnos», dijo la monja, mientras la luz la rodeaba. «Rompe el ciclo». Con un esfuerzo titánico, Clara agarró el relicario. Un estruendo ensordecedor resonó en todo el convento y luego el silencio. Cuando Clara abrió los ojos, todo había vuelto a la calma. El convento ya no estaba oscuro ni tembloroso. La iglesia parecía estar en su estado habitual, tranquila, pero algo había cambiado en ella. El relicario ya no estaba en sus manos. La monja, su figura etérea, había desaparecido como si nunca hubiera existido. Clara, con el corazón aún palpitante, salió del convento. El sol comenzaba a salir en el horizonte, iluminando la Ciudad de México, pero dentro de ella algo se había quedado.
algo de la monja, de su sufrimiento, de su dolor, el misterio del convento de la Concepción, aunque aparentemente resuelto, nunca dejaría de perseguirla. ¿Qué había ocurrido realmente esa noche? ¿Había sido todo producto de su mente? ¿Una ilusión provocada por el miedo? Nadie lo sabía. Pero las monjas del convento nunca olvidaron aquella figura que las observaba desde las sombras esperando. El convento de la Concepción, a pesar de su paz aparente, seguiría guardando sus secretos, y la monja, que quizás nunca encontró la paz, siempre sería parte de su historia. El Cristo sangrante de la iglesia de San Sebastián. La iglesia de San Sebastián, ubicada en Oaxaca, ha sido un símbolo de resistencia religiosa durante la Guerra Cristera. En ese turbulento periodo, un suceso asombroso ocurrió. Un soldado intentó destruir el crucifijo de la iglesia y de él brotó sangre real. Este evento, documentado por testigos y periódicos de la época, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Durante los años más oscuros de la guerra, la violencia era constante. Los enfriamientos entre las fuerzas del gobierno y los cristeros defensores de la iglesia tomaban cada vez un tono más feroz. Las iglesias eran saqueadas, destruidas, y muchas de ellas se convirtieron en escenarios de horror. La iglesia de San Sebastián, sin embargo, se mantenía firme en su lugar, un testigo mudo de los horrores de la guerra. En uno de esos días oscuros, un soldado llegó a la iglesia con una sola misión en mente: destruir el crucifijo que se encontraba en el altar. Armado con un machete, avanzó con paso firme hacia la figura del Cristo, convencido de que estaba cumpliendo con una orden que acabaría con el poder de la iglesia. El machete comenzó a cortar la madera, golpe tras golpe, llenando la iglesia con un sonido seco y contundente. Cada impacto resonaba por todo el templo, y la figura del Cristo, aunque dañada, permanecía imperturbable. El soldado continuó su ataque, cegado por el odio y la furia que lo impulsaban. Sin embargo, algo comenzó a suceder. Cuando el machete impactó una vez más en el pecho de Cristo, algo inexplicable ocurrió. De las heridas brotó sangre real, fresca, que comenzó a gotear lentamente, cubriendo la madera y el altar. La iglesia, antes tranquila, ahora se llenó de un aire denso y pesado, como si el mismo lugar estuviera respirando. La sangre no era pintura ni un simple truco, era sangre viva, que se deslizaba como si realmente estuviera saliendo de la figura de Cristo. Los pocos testigos presentes no podían creer lo que veían. El soldado retrocedió, su rostro palideció. Las monjas y feligreses presentes apenas se atrevían a moverse, aterrados por lo que ocurría. El aire se volvió pesado y el silencio llenó la iglesia, interrumpiendo solo por el suave sonido de la sangre cayendo al suelo. Algunos intentaron acercarse al crucifijo, pero algo los detuvo. Una fuerza invisible parecía protegerlo, como si el mismo Cristo lo estuviera apartando de su sufrimiento. El miedo se apoderó de todos, pero aún más, el soldado, cuya furia había dado paso al pánico, no pudo soportar lo que había hecho. Con una última mirada al crucifijo sangrante, el soldado dio un paso para atrás y huyó. Sin embargo, su alma nunca sería la misma. Los testigos, paralizados por lo sucedido, no se atrevieron a moverse, observando cómo la sangre seguía fluyendo
de las heridas de Cristo. El hombre nunca volvió a la iglesia y nunca se supo qué pasó con él. Los testigos atónicos se quedaron ahí, incapaces de explicar lo que acababan de presenciar. Ese día, la iglesia de San Sebastián se convirtió en un lugar de misterio y terror, donde la fe y lo sobrenatural se entrelazaron de una forma que nadie entiende. Después de aquel aterrador suceso, la iglesia de San Sebastián se llenó de rumores. El relato de la sangre brotando de Cristo se esparció rápidamente por Oaxaca, y muchas personas comenzaron a llegar a la iglesia con la esperanza de presenciar un milagro o al menos entender lo que había ocurrido esa tarde. El crucifijo, ahora marcado por las profundas heridas, permaneció en su lugar. La sangre que había brotado de él no desapareció, sino que permaneció visible en la madera. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese instante, cada gota de sangre parecía contar una historia de sufrimiento y sacrificio que se mantenía viva en ese momento exacto. Las personas comenzaron a peregrinar hasta la iglesia, buscando respuestas. Algunos hablaban de la intervención divina, mientras que otros más escépticos se preguntaban si todo había sido un truco. Sin embargo, a pesar de los diversos rumores, la imagen del Cristo sangrante permanecía intacta. El altar de la iglesia, ahora impregnado con la sangre, se convirtió en un lugar de misterio. Aquellos que visitaban el lugar sentían algo extraño en el aire. Un pesado sentimiento de desasosiego invadía el corazón de los fieles. Los más devotos se arrodillaban en oración, pero el miedo no desaparecía. Estaban siendo testigos de un milagro o de algo mucho más oscuro y siniestro. Una tarde, algunos de los feligreses más atrevidos se acercaron al crucifijo, decididos a investigar más a fondo. Uno de ellos, un anciano sacerdote, extendió su mano hacia la figura sangrante. En cuanto su dedo tocó la sangre, un escalofrío recorrió su cuerpo. La temperatura en la iglesia descendió repentinamente y la luz de las velas titiló violentamente, como si fuera una fuerza invisible estuviera jugando con las llamas. El sacerdote, asustado, retiró su mano inmediatamente, sintiendo una presión en el pecho que lo obligó a dar un paso atrás. La tensión era palpable. Nadie podía entender lo que ocurría. Las monjas que servían en la iglesia comenzaron a murmurar entre sí. Algunas hablaban de visiones extrañas de sombras que se movían por las paredes, de voces susurrantes en la oscuridad. Decían que, por las noches, la iglesia se llenaba de un extraño y espeso silencio, interrumpido solo por el sonido de pasos que nadie veía. Una noche, un joven sacerdote, intrigado por los relatos, decidió quedarse a vigilar la iglesia. Quería encontrar una explicación lógica, o al menos descubrir qué sucedía realmente en el lugar. Se apostó cerca del altar, observando el Cristo sangrante con las velas encendidas a su alrededor. Las horas pasaban lentamente, pero de repente algo cambió. El aire se volvió denso, casi insoportable. El sacerdote, que hasta ese momento había estado alerta, sintió que algo lo observaba. Volvió a mirar el crucifijo y en ese momento las heridas de Cristo comenzaron a brillar con una luz tenue, como si la sangre misma estuviera viva, como si el crucifijo estuviera respirando. ¿Qué está pasando?, murmuró el sacerdote, su voz temblorosa, antes de que pudiera reaccionar. El sonido de pasos
comenzó a resonar por la iglesia. Pasos que se acercaban lentamente, aunque nadie se veía. El sacerdote miró a su alrededor, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado se intensificó y el frío que lo envolvía parecía provenir de todas las direcciones. El sacerdote no pudo soportarlo más. Corrió hacia la puerta, pero el momento en que la abrió, un viento helado lo empujó de vuelta hacia el altar. Una fuerza invisible lo mantenía ahí, mirando fijamente al Cristo sangrante. Las velas parpadearon una vez más y el sonido de la iglesia pareció desvanecerse, dejando solo el eco de su respiración en el aire. El sacerdote cayó de rodillas, implorando por respuestas, pero lo único que pudo hacer fue mirar al crucifijo que continuaba sangrando imparable. La iglesia de San Sebastián, marcada por el misterio, seguía atrayendo a los curiosos y a los fieles, pero la sensación de angustia persistía. Los murmullos sobre el Cristo sangrante se multiplicaban, y a medida que más personas llegaban, el aire se volvía más espeso, más pesado. Algo se había desatado en aquel lugar, algo que ni la fe ni la razón podían controlar. El joven sacerdote, quien había sido testigo de los eventos de aquella noche aterradora, quedó completamente trastornado. Nadie, ni siquiera los más devotos, pudo explicarlo. El crucifijo, con las heridas aún visibles, permanecía en su lugar, pero algo más parecía estar ocurriendo. La iglesia misma se estaba transformando. Cada vez que alguien tocaba las marcas de sangre, la atmósfera se volvía más densa, más tensa. El sacerdote, en su desesperación, buscó ayuda de otros miembros de la iglesia, pero la respuesta fue siempre la misma. Es un milagro. Sin embargo, sus ojos ya no podían ver lo mismo. Para él, el Cristo sangrante representaba algo mucho más allá de lo divino, algo que no podía ser explicado, pero que, sin embargo, no dejaba de atormentarlo. Una tarde, mientras el sacerdote se encontraba orando en el altar, algo cambió. Un silencio profundo llenó la iglesia. Las velas se apagaron de golpe y el crucifijo, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, comenzó a resplandecer con una luz cegadora. La sangre del Cristo brillaba como si estuviera viva, como si una conciencia propia. Este lugar es el umbral entre dos mundos, murmuró una voz en el aire. El sacerdote se levantó rápidamente, mirando a su alrededor, pero no había nadie. La voz provenía de todas partes, como un susurro profundo que parecía recorrer cada rincón de la iglesia. La luz del crucifijo se intensificó y la figura de Cristo, ahora con los ojos fijos en él, parecía cobrar vida. El sacerdote, temblando, sintió como si fuera su alma arrancada de su cuerpo. La voz continuó más clara, más fuerte. Tú has sido elegido para ver los que otros no pueden entender. La sangre de Cristo no es solo un milagro, es un sacrificio que nunca fue completado. La revelación golpeó al sacerdote como un rayo. La sangre del Cristo no era solo un símbolo de la pasión, sino una representación de algo más profundo. El crucifijo maltratado y ensangrentado no solo se mostraba el sufrimiento de Cristo, sino el sufrimiento de todos los que habían muerto en la guerra. La sangre era un recordatorio de la violencia, de la muerte, de la pérdida y de la lucha por la fe. Lo que ha desatado no pudo ser detenido, continuó la voz. Este lugar es el vínculo entre lo mortal y lo eterno.
Aquellos que han venido, aquellos que han tocado la sangre, no serán los mismos. La guerra ha dejado una marca en todos, y esta iglesia guarda esa marca. El sacerdote, casi en trance, se acercó al crucifijo. En ese momento, la luz deslumbrante desapareció, dejando solo la figura de Cristo ensangrentada y tranquila. La iglesia volvió a su calma, pero algo en su interior había cambiado. La conexión entre los dos mundos seguía viva, palpable, esperando a que alguien más entendiera su mensaje. Las personas que llegaban a la iglesia no sabían lo que les esperaba. Algunos sentían una paz inexplicable, como si la presencia divina de Cristo estuviera con ellos. Otros, sin embargo, sentían una opresión en el aire, como si las paredes mismas de la iglesia lo estuvieran observando. Nadie podía explicar completamente lo que ocurría, pero la sangre, las heridas de Cristo, seguían ahí, como testigos de una guerra que aún no había terminado. El sacerdote abandonó la iglesia esa noche, sabiendo que la verdad nunca podía ser revelada completamente. La iglesia de San Sebastián, ahora conocida por su historia, permaneció como un lugar de peregrinaje. Los milagros y las visiones continuaron, pero la sangre de Cristo, que nunca dejó de fluir, siguió siendo el mayor misterio de todos. La guerra, el sacrificio y la fe se habían fusionado en un solo momento, y la iglesia permaneció con un vínculo eterno entre el pasado y el presente. El Cristo sangrante, con sus heridas y su sufrimiento, continúa siendo un enigma. La gente sigue llegando, algunos buscando respuestas, otros buscando consuelo, y la iglesia, con su historia y su misterio, sigue siendo un testigo mudo de la fe, la guerra y el sacrificio. La leyenda de la iglesia de San Nicolás, en San Luis Potosí. Era un atardecer cálido en el pueblo de San Nicolás, un lugar pequeño, pero lleno de historia y misterio. La iglesia, que data del siglo XVIII, se erige en el centro del pueblo, con su arquitectura colonial y sus campanas que suenan cada hora, marcando el paso del tiempo. Los habitantes del lugar son gente sencilla, trabajadora, pero todos coinciden que hay algo en esa iglesia, algo que no se puede explicar. Hace muchos años, en una de esas noches calurosas, cuando Juanito, un joven del pueblo, decidió quedarse hasta tarde en la iglesia. Su curiosidad por los viejos relatos de la abuela, quienes hablaban de una extraña presencia en la iglesia, lo empujó a hacerlo. La iglesia de San Nicolás no solo era famosa por su antigüedad, sino por las leyendas que la rodeaban. En el pueblo se decía que en el altar de la iglesia, bajo la sombra de las viejas campanas, algo se ocultaba. Algo que solo aparecía a quienes se quedaban después de la misa, en la oscuridad. Juanito era un escéptico. Había oído las historias contadas por los ancianos en las plazas y en los mercados. Historias sobre luces extrañas que salían de las torres de la iglesia, de personas que aseguraban haber escuchado voces susurrando su nombre, o incluso gritos que venían del interior de la iglesia durante las noches más oscuras. Pero Juanito
no creía en esas cosas. Son solo historias para asustar a los niños, pensaba. Así que una noche, después de ayudar al sacristán a cerrar la iglesia, decidió quedarse y ver por sí mismo qué tan verdad había en esas leyendas. La iglesia estaba desierta. Solo el sonido de los grillos afuera y el viento moviendo las ramas de los árboles rompían el silencio. Juanito se sentó en una de las bancas del fondo, cerca del altar mayor, mirando hacia las viejas puertas de madera que se cerraban con pesados cerrojos. La luz de las velas, que aún quedaban encendidas, proyectaba sombras alargadas en las paredes de piedra. Todo parecía tranquilo, pero algo en el aire se sentía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de inquietud fue creciendo. Las sombras se alargaban con cada minuto que avanzaba y un frío inesperado comenzó a evadir la iglesia. En un momento, escuchó un leve susurro proveniente del altar, como si alguien estuviera murmurando palabras que no se entienden. Juanito se levantó de inmediato. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero trató de convencerse a sí mismo que solo era el viento. Se acercó al altar, sus pasos resonando en el silencio de la iglesia. Mientras avanzaba, algo extraño ocurrió. Las velas que antes titilaban suavemente comenzaron a arder con una intensidad inusitada. Juanito parpadeó y cuando volvió a mirar, una figura apareció frente al altar. Era una sombra alta y oscura, sin rasgos definidos, solo una silueta que parecía moverse lentamente, como si caminara entre las sombras. El miedo se apoderó de él. Su cuerpo se congeló. Y aunque intentó dar un paso atrás, sus pies no respondían. La figura comenzó a acercarse más y en ese momento Juanito pudo ver algo extraño en el aire, como si la misma oscuridad estuviera cobrando forma. Un susurro bajo, casi imperceptible, se oyó en sus oídos. Te hemos estado esperando. De pronto, la figura desapareció y las velas se apagaron con un solo suspiro, dejando la iglesia en completa oscuridad. Juanito, aterrado, corrió hacia la puerta, pero ésta no se abría. Algo lo retenía dentro. El aire se volvió espeso y en la penumbra comenzó a escuchar ecos de voces lejanas, de personas que parecían estar rezando. ¿Qué quieren de mí?, gritó desesperado, pero la respuesta fue un susurro en su oído. Tu alma es nuestra. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. Juanito salió corriendo de la iglesia sin atreverse a mirar atrás. Sus ojos estaban llenos de terror y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Esa noche no pudo dormir. El rostro de la figura seguía apareciendo en sus sueños y las voces lo perseguían en cada rincón de su mente. Al día siguiente, Juanito, pálido y exhausto, fue al encuentro de la anciana del pueblo, la misma que le había contado las historias. Con la voz quebrada, le relató lo sucedido. Ella lo miró con una tristeza infinita y le dijo: la iglesia de San Nicolás guarda un secreto antiguo, uno
que ha permanecido oculto durante siglos. Es la presencia de un ser que busca almas perdidas, almas solitarias, aquellas que se atreven a desafiar lo que no se puede comprender. Desde aquel día, Juanito nunca volvió a acercarse a la iglesia. Se dice que cada persona que se queda demasiado tiempo en San Nicolás, después de la misa, siente esa presencia extraña, como si algo o alguien los estuviera observando desde las sombras. Y aunque muchos intenten ignorar la leyenda, los más viejos del pueblo aseguran que aquellos que se adentran demasiado en la oscuridad de la iglesia nunca vuelven a ser los mismos. Hoy en día, la iglesia sigue siendo un lugar temido por muchos. Los habitantes del pueblo evitan acercarse a ella al caer la noche, y algunos dicen que aún se puede escuchar susurros provenientes de sus muros, como un eco lejano de aquellos que ya no están. La leyenda de la iglesia de San Nicolás sigue viva, como un recordatorio de que en algunos lugares la oscuridad nunca se va por completo. Fue un atardecer pesado, como esos que uno sabe que presagian algo extraño. El calor se apretaba como un brazo incómodo, y el pueblo de Tzintzuntzán, allá en Michoacán, no era diferente de todos. Era un pueblo tranquilo, pero con una historia oscura que muchos prefieren no recordar. Déjame contarte lo que me platicó don Eusebio. Un hombre ya viejo, con las manos arrugadas y los ojos llenos de recuerdos de aquellos tiempos en que las cosas no se explican fácilmente. Lo que me contó me heló la sangre y me hizo pensar que las leyendas de las que hablan las comadres no eran solo cuentos para asustar a los niños. No, esa vez me quedó claro que a veces hay historias que se vuelven tan reales que ni el tiempo puede borrarlas. Don Eusebio había sido joven en los años en que todo aquello sucedió. Él trabajaba como sacristán en la iglesia de San Sebastián, un templo antiguo, de esos que tienen siglos de historia, pero también secretos. Nadie sabía con certeza si ese templo había sido construido sobre un lugar sagrado o si algo más oscuro habitaba en sus muros. Aquel verano, en un principio todo parecía normal en Tzintzuntzán. La gente se levantaba temprano para asistir a la misa. Después se iban a los campos a trabajar y al caer la tarde, la plaza del pueblo se llenaba de murmullos, risas y las oraciones al final del día. Pero una tarde, como te digo, que el sol ardía más que nunca, llegó un hombre al pueblo. Nadie lo conocía y no hizo ningún intento por presentarse. Se fue directamente al templo como si supiera perfectamente dónde ir. Era un hombre alto, con un sombrero que cubría parcialmente su rostro, vestido todo de negro. No pidió nada al llegar, ni siquiera se acercó a saludar a los pocos fieles que quedaban en el templo. Se sentó en el banco más cercano al altar y no movió un solo músculo. Lo único que hacía era observar, con una mirada penetrante, como si todo le pareciera familiar. Don Eusebio, que por aquel entonces era un joven
y lleno de energía. No pudo evitar sentir una extraña incomodidad al verlo. Era un tipo raro, ¿sabes? Tan callado, tan sombrío. Los demás no le prestaban mucha atención, pero a don Eusebio le dio una sensación extraña, como si algo no encajara. Esa noche, después de la misa, cuando el pueblo se sumió en la oscuridad, el hombre se quedó ahí, solo, sin decir una palabra. Nadie lo vio salir, pero al día siguiente, al amanecer, su figura ya estaba en el mismo banco, observando, y lo peor, durante los días siguientes siguió ahí, siempre igual, sin moverse, sin hablar, sin comer ni beber, solo estaba mirando, observando todo desde la penumbra. El extraño atraía miradas, no solo por su presencia, sino por la energía rara que parecía desprender. Era como si el aire de alrededor de él estuviera cargado de algo que no se podía describir. Y no fue mucho después que empezaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, fueron los animales. El perro de la señora Remedios, que nunca había dado problemas, apareció muerto una mañana sin causa aparente. Luego los niños comenzaron a enfermarse. Con fiebre inexplicable, un escalofrío recorrió el pueblo. Las personas murmuraban, hacía cruces, y lo peor, todos empezaron a decir que el hombre de negro tenía algo que ver con todo eso. Don Felipe, el viejo del mercado, fue el primero en decirlo en voz alta. Ese hombre no es de este mundo, seguro es un brujo. Decía mientras apretaba la cruz de plata que colgaba de su cuello. Pero fue la señora Estela, la que vendía veladoras en la plaza, quien tuvo las palabras que hicieron que la gente comenzara a creer realmente en lo que estaba pasando. Ese hombre tiene los ojos como los de un gato montés. Brillan cuando no hay luz, decía con una mirada temerosa. Y entonces, algo aún más extraño sucedió. Una noche, cuando el templo ya estaba vacío, don Eusebio fue el último en salir. Había limpiado el altar, apagado las velas y cerraba las puertas cuando, por el rabillo del ojo, vi una sombra moverse dentro. Pensó que era su mente jugando trucos, pero no. Al mirar más de cerca, vio a aquel hombre de negro de pie frente al altar, con los ojos completamente rojos, como si tuvieran fuego dentro. Don Eusebio, temblando, no pudo moverse. De repente, el hombre se giró y le sonrió de una forma que no era humana. En ese instante, don Eusebio sintió que el aire se volvía denso y frío. El sacerdote que pasaba por el templo en ese momento entró al ver que las puertas aún estaban abiertas. Al ver al hombre, comenzó a murmurar una oración, pero antes de que pudiera decir más de una palabra, cayó al suelo desmayado. Nadie entendió qué sucedió esa noche, pero don Eusebio no volvió a ser el mismo después de eso. Al día siguiente, el hombre ya no estaba en el templo ni en el pueblo. Nadie lo vio irse. Pero los efectos de su presencia no tardaron en manifestarse. Huesos de animales comenzaron a aparecer en el pueblo. No eran huesos cualquiera. Estaban perfectamente alineados en pequeños montones, como si alguien estuviera haciendo un ritual. Los perros
que normalmente se acercan a cualquier cosa, evitaban esos montones. Nadie sabía qué hacer y el miedo comenzó a apoderarse de todos. Finalmente, algunos hombres valientes decidieron buscar al extraño en su habitación del pueblo. Cuando llegaron, la puerta estaba abierta, pero el cuarto estaba vacío. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Solo encontraron un plato vacío sobre la mesa, perfectamente limpio, como si nunca hubiera sido tocado, y alrededor más huesos apilados de forma extraña, como si el hombre hubiera preparado un altar. Después de esa noche, el pueblo cambió. Enfermedades extrañas comenzaron a arrasar con las personas. La boca se les secaba, no podían tragar, no podían comer. Al final, 3 personas murieron antes de que la fiebre se calmara. Nadie se atrevió a hablar del hombre de negro, pero todos sabían que algo oscuro había estado entre ellos. Y como don Eusebio me dijo antes de morir, ese hombre no era humano ni vivía entre los nuestros. Había llegado para llevarse algo que no le pertenecía y tal vez aún sigue buscando esas almas perdidas. Pues algunos dicen que aún aparece vestido de negro, sin comer, sin beber, solo mirando. Si algún día te cruzas con alguien así, te aconsejo lo mismo que me dijo don Eusebio. Mejor da la vuelta y vete, porque hay hambres que no se quitan con comida y hay personas que ya no son personas. En el pintoresco pueblo de Aculco, Estado de México, se erige la parroquia de San Jerónimo, una iglesia que data de 1540. La construcción, de paredes de piedra y techos de madera tallada, es un verdadero testimonio del pasado colonial del lugar. Sin embargo, lo que hace famosa a esta iglesia no es solo su historia arquitectónica, sino la leyenda oscura que la rodea. Una leyenda que los habitantes del pueblo han transmitido de generación en generación. Todo comenzó en tiempos del padre Martín, un sacerdote joven y devoto, conocido en Aculco por su seriedad y compromiso en la fe. El padre Martín había llegado a la parroquia hacía pocos años con el propósito de guiar a la comunidad en su vida espiritual. Era un hombre recto, siempre preocupado por el bienestar de sus feligreses y se dedicaba completamente a su vocación. Muchos decían que tenía una conexión especial con el lugar, como si el templo mismo le hablara. Una noche, mientras se preparaba para la misa del día siguiente, el padre Martín desapareció sin dejar rastro. Se encontraba en la sacristía, organizando los utensilios litúrgicos, y fue la última vez que alguien lo vio. Cuando amaneció, las campanas de la parroquia comenzaron a sonar como siempre, pero el sacerdote nunca llegó a oficiar la misa. Su ausencia causó alarma en el pueblo y pronto comenzaron a buscarlo. La comunidad se dividió entre los que pensaban que había abandonado su cargo y los que creían que algo mucho más oscuro había sucedido. Después de días de búsqueda, la parroquia cerró sus puertas y las autoridades del pueblo se reunieron. Nadie pudo explicar lo que ocurrió con el padre Martín. Algunos dijeron que había sido víctima de una maldición.
otros que el hombre había sido secuestrado por fuerzas oscuras que habitaban dentro de las paredes de la iglesia. Con el paso de las semanas, los rumores se intensificaron y comenzaron a circular historias extrañas sobre lo sucedido esa noche. La más común era que el padre Martín había sido tragado por una entidad misteriosa que residía en las profundidades del templo, una criatura que había estado esperando por siglos para tomarlo como prisionero. Los rumores no se limitaron a las desapariciones, sino también a sucesos inexplicables que ocurrieron después. Durante las noches, algunos de los más valientes decidieron permanecer dentro de la iglesia para descubrir qué sucedía realmente. Se decían testigos de luces extrañas que danzaban sobre el altar, de murmullos que parecían provenir de las paredes y de figuras borrosas que se desvanecían en la oscuridad. La gente del pueblo comenzó a creer que el espíritu del padre Martín no descansaba en paz, que su alma estaba atrapada entre las piedras del templo, buscando una forma de salir. Años después, un hombre de pueblo, don Vicente, una persona de carácter fuerte y escéptico, decidió que iba a desmentir todas las historias que circulaban sobre la iglesia. Para él, las leyendas eran solo historias inventadas por los ancianos para mantener a los niños en casa durante la noche. Don Vicente, confiado en su razón y valentía, se propuso pasar la noche en la parroquia, armado con su linterna y una cámara, dispuesto a registrar lo que ocurría en realidad. Era una noche oscura, sin luna, y la brisa fresca recorría las calles de Aculco. Don Vicente se dirigió hacia la parroquia de San Jerónimo, decidido a descubrir la verdad. Al llegar, empujó la pesada puerta de madera del templo, que crujió al abrirse, como si la iglesia misma estuviera despertando. La luz de su linterna iluminó las paredes de piedra, revelando el polvo que cubría los bancos vacíos y los altares ornamentados. El silencio era absoluto, tan profundo que podía escuchar el eco de su respiración. Decidió caminar hacia el altar, pasando por las figuras de santos que lo observaban con sus ojos vacíos, como si estuvieran esperando algo. Mientras avanzaba, una sensación extraña comenzó a invadirlo, una presión en el aire que parecía hacer más difícil respirar. A pesar de su escepticismo, no pudo evitar sentir que alguien o algo lo observaba. El sudor le perlaba la frente, pero siguió adelante, enfocando la linterna en cada rincón de la iglesia. En ese momento, escuchó un leve susurro casi imperceptible. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. Pero la respuesta fue el silencio. Su linterna iluminó la oscura sacristía y de repente algo lo hizo girar. Al fondo, cerca de la torre, una sombra blanca apareció flotando en el aire, sin pisar el suelo. Era una figura que parecía vestida con una sotana blanca, pero su rostro era pálido, sin rasgos, y sus ojos negros como la noche brillaban con intensidad sobrenatural. Don Vicente dio un paso atrás, pero la figura se movió. Solo lo observaba fijamente. Aterrorizado, decidió huir. Pero, al intentar caminar hacia la salida,
la puerta principal se cerró de golpe, con un estruendo que resonó en toda la iglesia. Los bancos comenzaron a moverse ligeramente, como si una fuerza invisible los empujara. Don Vicente trató de abrir la puerta, pero ésta no cedía. Fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos arrastrándose por el suelo de piedra. Era un sonido pesado, como si alguien estuviera caminando hacia él con dificultad. Don Vicente, con el corazón a punto de salirse de su pecho, giró y vio la figura del padre Martín. Pero esta vez no era una visión borrosa ni etérea. Era una imagen clara que caminaba hacia él lentamente, con la mirada fija y el rostro vacío. ¿Quién eres?, gritó don Vicente, su voz llena de pánico, pero la figura no respondió. Se acercó cada vez más y en el último momento, cuando parecía que todo iba a terminar, don Vicente logró abrir la puerta, corrió fuera del templo y no se detuvo hasta llegar a su casa sin mirar atrás. Al día siguiente, nadie creyó su relato. Pero don Vicente nunca volvió a la iglesia durante la noche y siempre evitó hablar de lo sucedido. Sin embargo, las leyendas siguieron creciendo y los habitantes de Aculco aseguraban que el espíritu del padre Martín sigue merodeando por la parroquia de San Jerónimo, buscando descanso eterno. A veces, al caer la noche, algunos dicen que aún se escuchan pasos en la iglesia vacía, como si alguien estuviera esperando ser encontrado. Taxco, un pueblo mágico de Guerrero, conocido por su arquitectura colonial y por ser el centro de la plata en México. Pero hoy quiero contarles sobre un lugar que, aunque muchos visitan, pocos se atreven a explorar después de que cae el sol. Ese lugar es la iglesia de Santa Prisca, una construcción del siglo XVIII, considerada uno de los mayores ejemplos del barroco en el país. Se dice que esta iglesia guarda secretos que aún hoy perturban a aquellos que se acercan a ella durante la noche. Era una noche de esas frías y secas, cuando el viento parecía murmurar secretos entre las calles empedradas de Taxco. Había llegado a este pueblo después de una larga jornada de exploración y, como un buen viajero, me dirigí a la plaza principal. Ahí, bajo la luz de las farolas, me encontré con don Néstor, un hombre de campo, de esos que no andan con mentiras y cuya vida, aunque sencilla, está llena de muchas historias. Don Néstor, un hombre de no más de 60 años, pero con la mirada de alguien que ya había visto cosas serias. Me miró fijamente cuando le pregunté por las leyendas del pueblo. Él se tomó su tiempo, como si decidiera si debía compartir o no lo que sabía. Y al final, con la voz bajita, casi susurrante, comenzó a contarme lo siguiente. Esto no lo vas a encontrar en los libros, me dijo, mientras sus ojos parecían perderse en el pasado.
La iglesia de Santa Prisca es de esas que guarda, más que su historia, guarda cosas. Yo, que había escuchado un par de historias sobre lugares con presencias, no me inmuté demasiado, pero don Néstor me miró fijamente, como queriéndome asegurar de que estaba escuchando, y continuó. Cuando era un joven, uno de mis amigos decidió pasar la noche en la iglesia por curiosidad, ya sabes. Y la verdad es que nadie se atreve a hacer esto aquí. Al principio todo estaba bien. El hombre entró durante la tarde, cuando la iglesia aún estaba abierta, y se quedó rezando como cualquier otro. Pero cuando el último rezo sonó, las luces dentro se apagaron y se quedó solo en la penumbra. Pensó que todo estaba tranquilo, pero pronto comenzaron a pasar cosas raras. Al principio eran solo ruidos, murmullos, como si alguien estuviera rezando con él, pero no se veía a nadie. Luego las luces volvieron a encenderse, pero no eran las mismas de siempre. Estaban diferentes. Brillaban de una manera que no era normal, como si estuvieran vivas. Se reflejaban en las paredes y parecía que la iglesia respiraba con ellos. Don Néstor hizo una pausa, miró hacia el cielo y luego a los árboles que rodeaban la plaza, como si temiera que algo lo estuviera escuchando. Eso no es lo peor, agregó. Lo peor vino después. Mi amigo decidió salir de la iglesia para no seguir con el juego. Pero cuando llegó a la puerta no se abría. No por el viento ni por la humedad, simplemente no se movía. La cerradura estaba intacta, pero algo dentro lo estaba reteniendo. Él empezó a golpear las puertas, a pedir ayuda, pero nadie lo escuchaba. Entonces se puso a rezar como un loco. Y fue en ese momento cuando algo realmente extraño sucedió. Un eco muy fuerte, como si cientos de voces lo estuvieran repitiendo, comenzó a retumbar por toda la iglesia. Era un eco imposible, como si las mismas paredes de Santa Prisca estuvieran contestando sus oraciones. Hasta que finalmente la puerta se abrió de golpe. Pero cuando salió, algo en él había cambiado. No hablaba, estaba vacío, como si se le hubiera escapado el alma. No sé. Desde esa noche nunca volvió a ser el mismo. Y hasta la fecha nadie se atreve a acercarse después de que cierra. La historia que contó don Néstor se quedó conmigo durante muchos días. El pueblo, en su mayoría, guarda silencio sobre los eventos extraños que ocurren dentro de esa iglesia. Pero cada vez que cae la noche, los turistas que visitan Taxco y los guías locales no pueden evitar hablar de las luces dentro del templo, de los ecos extraños que se oyen cuando rezas, o de los ruidos inexplicables que parecen provenir de las sombras. Ustedes dirán si es locura, pero hay algo en la atmósfera de Santa Prisca que no se puede explicar fácilmente. Cuando estuve ahí, al caer la noche, no pude evitar mirar hacia el alto campanario, pensando que detrás de sus puertas de madera algo o alguien podría estar observando. La iglesia, en su impresionante belleza, parece estar guardando un secreto, un eco de tiempos pasados, tal vez de rituales olvidados que aún resuenan en sus paredes. En Taxco, como en muchos otros lugares de México, hay secretos que,
Aunque pasen los años, no se mueren, solo se repiten. La historia de Santa Prisca, esa historia, es solo una de tantas que nos hablan de lo inexplicable. ¿Y ustedes se atreverían a entrar a una iglesia como esa, sabiendo lo que ocurrió al caer la noche? Este relato nos lleva hasta el norte, a la ciudad de Durango, un lugar que muchos conocen por su belleza colonial y su rica historia, pero que guarda en sus muros una leyenda que ha perdurado por siglos. La Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, o mejor conocida como Catedral de Durango, fue construida a finales del siglo XVII y principios del XVIII, y su arquitectura barroca resalta por su grandiosidad. Sin embargo, la historia detrás de su construcción está marcada por tragedias. Durante los años en los que se levantaba esta iglesia, varios obreros perdieron la vida en accidentes fatales. El trabajo era arduo y las condiciones peligrosas. Pero hubo uno de esos obreros cuya muerte quedó sellada dentro de las mismas paredes de la catedral. Esto me lo contó un señor ya grande que conocí en Durango. Su nombre es Don Sebastián, un hombre de no más de 50 años, pero con la mirada de alguien. Córtale. Esto me lo contó un señor ya grande que conocí en Durango. Su nombre es Don Sebastián, un hombre de no más de 50 años. Cuando le pregunté por las leyendas del lugar, él me miró fijamente y sin prisa. Se tomó su tiempo antes de hablarme. Joven, esto que le digo, quizá no me lo va a creer, me dijo don Sebastián, mientras sus ojos parecían buscar algo en la distancia. Lo que pasó en esa catedral no fue solo un accidente. Hay algo más, algo que se quedó ahí, entre sus columnas. Don Sebastián comenzó a contarme que uno de los obreros, un hombre joven y fuerte, llamado José, quedó atrapado en una de las columnas principales de la catedral. Durante la construcción, las estructuras aún no estaban completas y una gran pieza de piedra cayó sobre él sepultándolo. Nadie pudo salvarlo a tiempo. Córtale. Don Sebastián comenzó a contarme que uno de los obreros, un hombre joven y fuerte llamado José, quedó atrapado en una de las columnas principales de la catedral. Durante la construcción, las estructuras aún no estaban completamente aseguradas y una gran pieza de piedra cayó sobre él, sepultándolo. Nadie pudo salvarlo a tiempo. Fue un accidente terrible, pero el drama no terminó ahí. Según me contó don Sebastián, antes de morir, José, en su agonía, pidió una última oración, algo que nunca olvidarían quienes estaban cerca. La leyenda dice que su alma no ha podido descansar en paz. Quedó atrapada en la catedral, pidiendo que alguien rezara por él,
Por muchos años se habló de cómo su espíritu merodeaba por las áreas cercanas a la columna, donde había quedado sepultado. Pero lo que realmente dejó una huella en los habitantes de Durango fue la extraña aparición de luces cerca de la columna, luces que solo se veían cuando la catedral estaba cerrada. Luces. No me malentiendas, continuó don Sebastián. No eran como las luces que ves por las calles, eran luces que brillaban desde dentro y no había nadie que las pudiera explicar. Cuentan que aquellos que se acercaban por la noche a la catedral, sobre todo los más valientes, sentían una mirada, y no era una mirada cualquiera. Era como si alguien los estuviese observando desde las sombras. Nadie se atrevía a quedarse demasiado tiempo cerca de esa columna, y muchos de los que intentaron nunca volvieron a ser los mismos. Cuando anduve por Durango, tuve la suerte de toparme con otros viejos del pueblo, que me contaron más detalles. Según ellos, algunos visitantes, sobre todo los que llegaban a hacer el recorrido turístico de noche, aseguraban ver sombras moviéndose alrededor de la columna o sentir el frío de una presencia cercana. Muchos guías turísticos ya no mencionan esa historia, pero algunos, los más viejos, la cuentan en sus recorridos nocturnos. Incluso me dijeron que algunos de los turistas que intentaron tomar fotos cerca de la columna, al mirar sus cámaras después, descubrieron que la imagen estaba borrosa, como si algo o alguien hubiera interferido con la imagen. Y ahí es donde la historia se pone fea. Una vez, según me contaron, que un hombre, un visitante curioso, decidió pasar la noche en la catedral para ver si las leyendas eran ciertas. Se quedó a orar cerca de la columna, confiado en que nada ocurriría. Pero al amanecer, lo encontraron en un estado extraño. Estaba profundamente agotado, como si no hubiera dormido en días, y sus ojos estaban vacíos, como si hubieran visto algo que jamás podría olvidar. En sus manos apretadas, como si aún rezara, encontraron una oración escrita a mano, repetida una y otra vez: reza por mi alma. Según algunos, ese hombre no volvió a hablar. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en la catedral esa noche, pero muchos afirman que fue la última vez que alguien se atrevió a quedar solo cerca de esa columna. Ustedes dirán, si es locura, pero no es la primera vez que he escuchado historias así. En Durango, como en muchos otros lugares, hay secretos que, aunque pasen los años, no se mueren, solo se repiten, y la Catedral de Durango guarda uno de esos secretos.